Soy su amiga Adriana Cinta. Estamos viendo el libro de Iniciación a la Vida de Santidad. Hoy vamos a hablar de las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? ¿Cómo evitar las tentaciones? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo vas creciendo espiritualmente cuando vas evitando las tentaciones? ¿Cómo ser mejores seres humanos? Capítulo 3. Avisos contra las tentaciones más frecuentes. Diferencia entre sentir y consentir las tentaciones. Mala propuesta. Imagínate, alma creyente, que una esposa casada con un señor supremamente bueno y generoso recibe de parte de un malvado la propuesta de ser infiel a su matrimonio. Ella tiene varias opciones: o aceptar con gusto o disgustarse y rechazar la propuesta. Así sucede con las tentaciones. El alma, que está llamada a seguir a Cristo, para siempre recibe de parte del demonio y de los enemigos del alma unas tentaciones y malas propuestas. El alma tiene oportunidad de reaccionar de las siguientes maneras. Primera, el pecado le es propuesto. Segundo, el alma siente agrado o disgusto por la propuesta. Tercero, finalmente da su consentimiento o rechaza la propuesta. 3 etapas. Estas son las gradas para bajar al abismo del pecado: la tentación, el gusto y el consentimiento. La tentación, aunque sea muy fuerte y dure toda la vida, no puede desagradar a Dios con tal de que no nos agrade y que no la consintamos. En efecto, en la tentación nosotros no tenemos la iniciativa. Es algo que nos viene de fuera, sin nuestra voluntad. Por eso, si no la aceptamos, en ella no hay culpa alguna. El caso de San Pablo. Este gran apóstol escribió: «Para que no me llene de orgullo por las grandes revelaciones que he recibido, me fue dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás que me abofeteaba, para que no me llene de orgullo. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi poder brilla más en la debilidad». Segunda de Corintios 12:7. Otros santos. Santa Ángela de Foligno sufrió pavorosas tentaciones, y lo mismo le sucedió a San Francisco y a San Bernardo, que tuvieron que revolcarse entre las espinas para lograr calmar sus tremendas tentaciones, y San Benito, que se revolcaba entre la nieve para suavizar los ataques de los enemigos del alma, y no por eso perdieron la gracia y amistad con Dios, sino más bien la aumentaron. Saber diferenciar. Alma creyente, no te des jamás por vencida, con tal que las tentaciones te desagraden. Acostúmbrate a diferenciar bien entre sentir y consentir. Puedes sentir la tentación y sentirla muy fuerte, pero si te desagrada, no la consientas, pues uno de los medios para llevar a consentir es sentir placer. Así que pueden los enemigos del alma ponernos cuantas trampas quieran y atacarnos sin descanso con cuantas proposiciones se les antoje. Que mientras tengamos el propósito de no agradarnos de ninguna de sus propuestas y atractivos, no es posible que ofendamos a Dios. Así, el esposo de aquella mujer a la cual enviaron una mala propuesta no tiene por qué disgustarse con ella, si la esposa no le agradó la malvada propuesta y la rechazó. Hay una diferencia, y es que la esposa puede, si quiere, despedir al que le trae la mala propuesta. En cambio, nosotros no podemos muchas veces alejar la tentación, y ella puede conseguir proponiendo maldades. Pero no nos puede hacer daño mientras nos resulten desagradables. Y si hay deleite, ¿qué sucede a veces? Que la carne y la sensualidad sienten deleite ante la tentación, pero lo importante es que con el cerebro y el corazón no la aceptemos. San Pablo decía: «Descubro en mí esta ley, que quiero hacer el bien y hago el mal. Advierto una ley en mi carne, que lucha contra la ley de mi razón, y me esclaviza a la ley del pecado. Ay de mí, ¿quién me librará? Gracias a Dios será Jesucristo». Romanos 7:21.
La tentación afecta lo carnal, ofreciéndole atractivos. Pero si en el cerebro, en el corazón, tenemos la resolución de no consentir el pecado y en la tentación, aunque todo el cuerpo ande alborotado, no pecamos. El deleite pecaminoso que agrada a nuestra sensualidad no está agradando a nuestro espíritu y por lo tanto no pecamos. Capítulo 4. Dos ejemplos importantes en este asunto. Cuenta San Jerónimo que un joven atacado por una mujer mala que trataba de hacerlo pecar, no pudiendo alejarla de otra manera, se mordió la lengua y escupió su sangre a la cara de la otra. Así, aunque la sensualidad trataba de hacerlo pecar, su razón lo llevó a rechazar la tentación. Las tentaciones de Santa Catalina de Siena. Esta fue una santa muy famosa, que vivió hacia el año 1380. Dios le permitió a Satanás atacarla con las más pavorosas tentaciones. Le presentaba a su imaginación las escenas más impuras, y aunque su sensualidad se impresionaba, su espíritu rechazaba todo aquello. Un día se le presentó nuestro Señor Jesucristo, y ella le preguntó: ¿Dónde estabas, mi Señor, cuando mi alma era atacada por tan terribles y espantosas tentaciones? Jesús le respondió: Yo estaba dentro de tu corazón. Ella le preguntó: Señor, ¿y cómo podías estar dentro de mi corazón, que era atacado por tan terribles impurezas? A esto le dijo nuestro Señor: Dime, ¿esas tentaciones impuras te proporcionaban deleite y gusto, o amargura y disgusto? Profundo disgusto, asco, amargura y tristeza, respondió la santa. Pues yo, añadió Jesús, era el que te concedía ese disgusto, ese asco, esa amargura y aversión hacia las tentaciones. Yo estaba allí, en tu corazón, presenciando el combate. Y créeme, hija, que si yo no hubiera estado allí, en tu corazón, concediéndote fuerza y antipatía hacia el pecado, aquellas tentaciones habrían logrado vencer tu voluntad y te habrían derrotado y llevado a cometer faltas. Pero como yo te concedí aversión y desagrado hacia el pecado, lograste salir vencedora, y estos sufrimientos que te produjeron las tentaciones aumentaron tus merecimientos y te sirvieron para obtener más ganancias para la vida eterna y mayor fuerza de voluntad. Ojalá nuestro Señor venga también a acompañarnos en los momentos de tentación y a concedernos una antipatía total hacia lo que nos proponen los enemigos de nuestra salvación. Como las hermanas de Lázaro, podríamos decirle a Jesús, después de nuestras derrotas: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, mi espíritu no habría muerto. Tristeza y dudas. Una de las mayores tristezas que puede sufrir el alma cuando le llegan fuertes y continuas tentaciones es no estar segura de si está en gracia y amistad de Dios o no lo está. Ella puede repetir la frase del antiguo autor: nadie sabe si es digno de amor o de odio. Es que le quedan tantas dudas de si rechazó prontamente la tentación o de si se sintió desagrado hacia ella, de si hizo lo posible por no consentir ni aceptarla. Pero ese seguir luchando, a pesar de que no sabe ciertamente si su actuación le ha sido agradable o desagradable al Creador, es un sufrimiento que le puede traer gran premio. Capítulo 5. Los ánimos y refuerzos que se necesitan para tiempos de tentación. El santo Job dijo: la vida del ser humano sobre esta tierra es como la jornada de un trabajador del campo, fatigándose de sol a sol, como un servicio militar en tiempo de guerra. Job 7:1. El autor del libro del Eclesiástico anuncia: si te dedicas a la vida de piedad, prepara tu alma para la tentación. Alma que amas al Señor, no olvides nunca que nuestro Señor permite fuertes tentaciones a las almas que Él quiere preparar para elevarse a un alto grado de amor a Dios. Pero no vayamos a creer que por haber vencido ya varias tentaciones podemos estar seguros para el futuro, pues muchas veces ha sucedido
que quienes en un tiempo lograron vencer las tentaciones, más tarde se dejaron vencer por ellas. Por eso San Pablo recomienda: quien piensa estar firme, tenga mucho cuidado. No sea que caiga. Jamás te imagines que por haber vencido a otras tentaciones puedes tener la seguridad de vencer siempre, de ahora en adelante. El apóstol dice: hay que obrar nuestra santificación con temor y temblor. Filipenses 2:12. No te desanimes porque el ataque de las tentaciones sea muy fuerte y muy seguido. Y nunca olvides que lo que te va a traer premio no es el que nunca hayas tenido derrotas, sino el que jamás hayas dejado de luchar. Ejercítate en la oración. Recibe los sacramentos. Lee libros espirituales que te ayuden. Consulta a un buen confesor y humíllate. Que la humildad atrae victorias del cielo. No dialogues con la tentación. San Ignacio dice: el enemigo propone placeres aparentes para llevar al vicio y al pecado. Propone gozos intensos y después lo que trae será tristeza y desánimo. En cambio el ángel trae aguijón de remordimiento que hiere, que no deja estar tranquilo para lograr así que rechacemos el pecado al recordar sus amargas consecuencias. Ideas que conviene recordar. Ante la tentación pensemos: ¿quiero perder mi alma? No me conviene dar escándalo. Otros pueden perder la fe si ven mi mal comportamiento. Voy a dar terribles cuentas a Dios, el cual prometió: si eres fiel, yo te tomaré cuenta de tus malas acciones. Jeremías 23. El demonio es el eternamente triste. Si consiento en la tentación también, yo seré triste. Digamos con San Agustín: si otros pudieron vencer, ¿por qué yo no voy a poder triunfar contra la tentación? El apóstol Santiago enseña: dichosos quienes vencen las tentaciones, porque recibirán el premio de la vida eterna. Santiago 1:12. ¿Que llegan tentaciones pero no las consientes ni te agradan? Ánimo, estás en el buen camino. ¿Que tu imaginación está llena de lo más inmundo, pero no te agrada y lo rechazas? Ánimo, sigues por el buen camino, el camino de la salvación. El demonio te dice: si cedes te dejaré en tranquilidad. Eso es falso, pues lo que te traerá será angustia y desilusión, y tus instintos se despertarán con mayor violencia. El enemigo te sigue diciendo: si no cedes a la tentación, no serás feliz. Lo contrario de eso es lo verdadero. Si no cedes a la tentación, adquirirás paz, tranquilidad y verdadera felicidad. Capítulo 6. ¿Cuándo es que la tentación se convierte en pecado? En el caso de que recordábamos de una esposa que recibe un mensaje de un malvado proponiéndole ser infiel al matrimonio, ella sería culpable si por sus atrevimientos e insinuaciones hubiera dado facilidad para que le hicieran esa propuesta malvada. Así sucede con las tentaciones. Podemos tener culpabilidad si por nuestros descuidos dimos ocasión para que ellas llegaran. Ocasiones peligrosas si alguien sabe por experiencia que participando de ciertos juegos y competencias dice palabras groseras e indebidas y sigue participando en eso, pues ya tiene culpabilidad, porque se expuso a la ocasión. Lo mismo cuando sabemos que charlando con X persona hablaremos mal de los demás y seguimos buscando su charla, o cuando, el ver ciertos espectáculos inmodestos, llegan fuertes tentaciones de impureza, y sin embargo se siguen viendo, o cuando al tratar con ciertas personas o yendo a ciertos sitios se sienten fuertes deseos de pecar, y se las sigue tratando y se sigue yendo allá. Pues en todos estos casos tenemos culpabilidad, porque nos expusimos a la ocasión de que nos llegaran tentaciones y de cometer pecados. Quien se expone al peligro, en él perece.
Cuando sé que exponiéndome a una ocasión caigo en pecado y sin embargo me expongo, con eso ya estoy pecando. Examínate de vez en cuando para recordar si te expusiste a la ocasión de tener tentaciones, porque si así fue, tienes la culpa de que te hayan venido. Pero si no te expusiste y llegaron espontáneamente y sin ser llamadas, entonces ya no tienes ninguna culpabilidad de que hayan venido. Por ejemplo, una mujer, un hombre que está casado, casada y que sale con alguien que le gusta, que le atrae, que le da ilusión ver a esa persona, le da ilusión arreglarse. No debe de ver a esa persona, debe de evitarla, evitar salir a tomar cafés o comer o lo que sea. Cuidado con el deleite. Hay que tener especial cuidado para rechazar el deleite que produce la tentación. Si un atrevido hace proposiciones de infidelidad a una mujer casada y ésta le escucha con gusto, ya con aceptarle el deleite que le producen esas proposiciones está siendo culpable de falta. Por eso, te he aconsejado no dialogar con la tentación, no quedarse pensando en lo sabroso que ella puede ofrecer, porque luego deja dolorosísimas y quizá incurables heridas en el alma. Capítulo 7. Remedios para las grandes tentaciones, como los niños. Cuando te asalten las tentaciones, tienes que hacer como los niños, que cuando se ven atacados por un perro bravo o por otro agresor, lo primero que hacen es llamar a sus papacitos a que los defiendan y echarse entre sus brazos para liberarse del peligroso agresor. Eso es lo que tienes que hacer en las tentaciones, refugiarte en los brazos poderosos de Dios por medio de la oración. El consejo que Jesús nos dejó en la noche de su agonía en el huerto fue este: vigilad y orad para que no caigáis en tentación. Mateo 26:41. Y a los apóstoles les había dicho antes: ciertos espíritus impuros no se alejan sino con la oración. Marcos 9:29. Otro remedio que te puede hacer mucho bien es pensar en los sufrimientos de Jesús en su pasión y muerte. Un gran santo decía: cuando el gavilán asesino que se llama tentación ataca a la pobre palomita, que es mi alma, ella vuela a refugiarse entre las heridas de Cristo crucificado y allá encuentra defensa y protección. No fijes tu atención en la tentación, porque ella es como las sirenas de la antigua leyenda, que a quienes ponían atención a sus cantos los atraían y los hundían y ahogaban entre las violentas aguas del mar encrespado. Aleja tu atención de la tentación. Dedícate a pensar en otras cosas, por ejemplo, en las historias de la Biblia, en los planes de las obras buenas, qué piensas hacer, en hechos de actualidad, etc. San Agustín cuenta que él, después de su conversión, se atormentaba pensando en las tentaciones pasadas y presentes, pero que un hombre de Dios le aconsejó lanzar su atención y su memoria hacia las bellas historias de la Sagrada Escritura, y con ello obtuvo un gran descanso para su alma. Si fijamos mucho la atención en la tentación, ella puede fijarse o grabarse profundamente en la mente, con gran daño nuestro. Así que pensemos en esto lo menos que sea posible y tratemos de dirigir la atención hacia otros temas mejores y más provechosos. Comunicar el asunto al director espiritual. Cuando un corrompido quiere engañar y corromper a una jovencita, lo primero que le pide es que no cuente a nadie, ni a la mamá, ni a ninguna persona importante, lo que él está proponiendo. Porque si ella cuenta inmediatamente, las personas mayores intervendrán para no permitir que esa alma inocente sea echada a perder. Pero si la jovencita no cuenta, el otro podrá seguir libremente haciendo un inmenso mal a su alma. Algo parecido sucede con las tentaciones. Si tenemos un buen director espiritual o un virtuoso confesor y le contamos lo que sentimos, él, iluminado por Dios, irá instruyéndonos y aconsejándonos métodos para poder salir vencedores
En cambio, si no le contamos a ningún director espiritual nuestro problema, probablemente no vamos a lograr salir vencedores de esa batalla, porque nuestros terribles enemigos, el mundo, el demonio y la carne es nuestro cuerpo sensible y mal inclinado. Son tremendos para atacar y no se cansan nunca de tratar de hacernos pecar. Uno solo contra 3 es muy difícil que logre vencer. A veces el solo hecho de contar la tentación a una persona responsable aleja al tentador. Y si la tentación sigue, recordemos lo que decía Jesús: quien persevere hasta el final se salvará. Marcos 13:13. Preocúpate por otras personas y ocupaciones. Lanza tu mente hacia otros temas, evitando pensar en esto que la tentación quiere que sigas pensando. El Espíritu Santo fortalece el alma por medio de la lucha contra las tentaciones. Jesús promete en el Apocalipsis: a quien venza en esta lucha, lo sentaré sobre mi trono. Apocalipsis 3:21. Cada cual tiene que convencerse de que necesita fuerzas sobrenaturales para no sucumbir ante el atractivo del pecado. Y estas fuerzas se consiguen mediante la oración. El aviso de Jesús a sus discípulos en la noche de su despedida fue: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por eso hay que orar y estar alerta para no caer en tentación. Mateo 26:41. Afortunadamente nuestro Señor nos ha dejado una bella promesa en el Salmo 49. Invócame en el día del peligro, yo te salvaré, y tú me darás gloria. Capítulo 8. Las pequeñas tentaciones. Las tentaciones pequeñas son menores que las grandes, pero son más numerosas. Los mosquitos son mucho más pequeños que los perros bravos y que las fieras, pero son muchísimo más numerosos y nos pueden producir un fastidio mucho más grande que el que nos producen los animales feroces. Así, por ejemplo, probablemente la tentación de matar no nos va a llegar, pero en cambio la tentación de encolerizarnos a cada rato, de vivir rabiando por cualquier cosa, sí nos puede llegar frecuentemente. Puede ser que a ciertas personas casadas no les llegue la tentación del adulterio, pero en cambio les vendrán las tentaciones de andar coqueteando y echando piropos o frases picantes. Probablemente, marido y mujer nunca dejarán llegar persona extraña a su lecho nupcial, pero en cambio la mente, a la imaginación y al corazón sí dejarán llegar personitas no convenientes. Puede ser que no aceptemos la tentación de robar los bienes ajenos, pero sí los envidiamos y los deseamos exageradamente. Quizá nunca levantemos una calumnia, pero si decimos bastantes mentiras y despellejamos al prójimo, puede ser que no nos emborrachemos, pero no vencemos la tentación de estar comiendo y bebiendo cada rato, etc. Cadena interminable. Resulta fácil no desearle la muerte al que nos ha hecho mal, pero lo que sí nos gusta es desear que le suceda algo que le sirva de castigo por el mal que nos ha hecho. Puede ser que no vivamos publicando ante los demás los pecados de otras que han cometido, pero en cambio, en nuestro pensamiento despreciamos esas personas que han pecado, y la lista sería incansable. Alma que amas a Dios, prepárate, porque durante toda tu vida las pequeñas tentaciones te van a llegar continuamente. Que no te suceda lo que temía San Agustín. No te aplastó la enorme piedra, pero sí te sofocaron los miles de granitos de arena que cayeron sobre ti. Alégrate pensando en cada victoria que obtienes sobre estas tentaciones pequeñas, serán un adorno más que te consigues para el cielo. Y Jesús te repetirá lo que dijo en el Evangelio: porque has sido fiel en lo pequeño, te constituiré
sobre lo mucho. Lucas 19:17. Capítulo 9. ¿Cómo combatir las pequeñas tentaciones? Como mosquitos, las pequeñas tentaciones, esos pensamientos de vanidad y orgullo, las pequeñas mentiras, las explosiones de cólera, la envidia, los deseos inútiles, los afectos desordenados, etc. Se parecen a los mosquitos, nos rodean y atacan continuamente, y por más que nos esforcemos, no se alejan ni se van. Con ellas tenemos que hacer como con los mosquitos, alejarlos y espantarlos, pero no preocuparnos por su presencia, no atormentarnos porque vuelven a llegar, ni amargarnos la vida porque no se van. Sigamos con el deseo de agradar a Dios lo más posible y vivamos tranquilos a pesar de que sigan zumbando a nuestro alrededor. No inquietarse. Tienes que tratar a estas pequeñas tentaciones como tratas a los mosquitos, como quien aleja moscas con la mano. No combatas con ellas ni las persigas, simplemente haz pequeños actos contrarios a lo que ellas te proponen, especialmente actos de amor a Dios. Besa la imagen de Jesús crucificado, si la tienes a mano. Si por cada tentación haces algún acto de amor a Dios, ellas se irán alejando. Cuando el espíritu infernal ve que sus tentaciones hacen que nosotros hagamos muchos actos de amor a Dios, deja de traerlas. Así de eficaz es este remedio. Capítulo 10. ¿Cómo fortificar el corazón contra las tentaciones? Tienes que examinar cuáles son las principales tentaciones que te atacan, para así ir haciendo un plan de defensa con pensamientos, palabras y obras. Por ejemplo, te ataca la tentación de vanidad y orgullo. Piensa en lo breve que es esta vida y cómo no te llevarás a la eternidad sino las buenas obras que te hayas hecho y los actos de virtud que has practicado. La vanidad, el orgullo, el tener la estimación y alabanzas de los demás no te servirá de nada en la hora de la muerte, y dedícate a hablar contra la vanidad, que de tanto hablar le irás teniendo aversión y antipatía. Así, cuando te llegue la tentación de obrar y hablar por vanidad y orgullo, tendrás en tu alma sentimientos de aversión hacia ese pecado. Haz alguna obra contra tu vanidad. Si te ataca la tentación de avaricia, recuerda el ejemplo de aquel rico que cuando sus campos le produjeron gran cosecha, en vez de repartir entre los pobres, lo que hizo fue ensanchar sus depósitos o graneros, y esa misma noche Dios le pidió cuentas, y lo que había acumulado lo tuvo que dejar para algunos que seguramente lo derrocharon. Recuerda el caso del rico Epulón y Lázaro, como el rico tacaño fue echado al fuego por no querer ayudar al pobre. Piensa en lo dañoso y peligroso que es el vicio de la avaricia y de lo mucho que disgusta a Dios. Tienes que hablar contra la avaricia y ponderar lo dañosa y miserable que es. Si hablas contra ella, le irás adquiriendo antipatía. Haz algunos actos contra tu avaricia, limosnas, obras caritativas, dejar de comprar cosas no necesarias, dar, y como decía San Agustín, dar más de lo que deseas, dar y dar más de lo que acostumbras dar. Si te ataca la tentación de los afectos sensibles y enamoramientos, piensa en lo dañino que es para tu salvación y santificación este defecto. Recuerda lo que decía el profeta: el defecto en este pueblo es que tiene el corazón dividido entre Dios y las criaturas. Jeremías 2:13. Piensa en lo peligroso y dañoso que es este juego de afectos sensibles y enamoramientos para ti y para los demás, en lo indigno que es dedicarse una persona espiritual como tú a malgastar energías en tratar de saciar la sed, en cisternas vacías que no pueden retener el agua, en vez de ir a saciarla en el amor a Dios. Acostúmbrate a hablar a favor de la pureza y haz actos en contra
de tu demasiada afectividad sensible y de los enamoramientos que tanto te perjudican. Ejercítate en hacer actos contrarios a cada tentación que te vaya llegando, y así fortalecerás tu virtud y sacarás ganancia de lo que parecía que solo iban a ser pérdidas. San Agustín decía: recuerda que la tentación no durará ni un momento más de lo que Dios permita, y que el perro bravo amarrado no te morderá si no te acercas demasiado. Piensa que esas tentaciones se irán y llegará la paz. Si tú tienes, por ejemplo, una tentación de que si sales con una persona, ya sabes que vas a tomar mucho, que vas a llegar en la madrugada, que vas a llegar en mal estado, y pues eso ya lo sabes, y siempre que sales con esa persona pasa lo mismo, pues entonces no ir. O si vas a ir a un lugar que siempre ya sabes que es puro chisme, pura crítica, pura cosa fea, pues ya lo sabes, ya sabes que así es ese lugar. O si sabes que vas a un lugar y te encuentras una persona que es así súper tóxica, así de muy carácter muy especial y todo, pues ya sabes cómo es eso. Entonces tú puedes evitar todo ese tipo de situaciones. O si, por ejemplo, sabes que vas a un lugar y la persona te insiste en que tomes, en que fumes, o que consumas incluso una sustancia inadecuada, pues entonces ya sabes cómo es eso. Pero entonces si tú evitas esas compañías, evitas ir a esos lugares, pues es la forma de tú mantenerte a salvo. Porque en muchos grupos de autoayuda les dicen que lo primero que tienen que hacer es, si tienen un vicio de fumar, de alcohol, de comer mucho, lo que sea, tienen que alejarse de las personas con las que cometían esos pues defectos o esos pecados o eso. O sea, es lo primero, cambiar de ambiente, porque si no puede, ya saben que puede pues perjudicar. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga siempre y el Señor los cubra con su sangre preciosa eternamente. Los quiero mucho. Hasta pronto.